Hola, hola amigos, les saluda Amy en un nuevo video de la temporada navideña. El día de hoy vamos a trabajar con Hama Beads. Son estos pequeños cilindros de plástico que se colocan todos juntos, se planchan y después queda una figura completamente unificada. Ya vamos a ver a continuación cómo es exactamente esto. Voy a hacer diferentes adornos para mi árbol con este producto y voy a incluir los rostros de mis tres rostros y un logo de mis 4 youtubers favoritos o que en este momento estoy viendo con mucha más frecuencia. Sigo a muchas personas en YouTube, pero a estos 4 admiro mucho la dedicación que le ponen a sus canales, su creatividad y también el esfuerzo que han hecho para crecer en esta plataforma. Imprimí unas hojas de papel con los rostros y el logo de estos 4 youtubers. Entonces ellos me van a ayudar para guiarme al momento de dibujarlos con los Hama Beads. Voy a empezar con Yasa. Yasa es uno de mis youtubers que más estoy viendo en la actualidad. Es horriblemente enviciante. Es un youtuber que tiene alrededor de 4 millones de seguidores y aquí lo que él hace es arte. Simplemente juega con todo tipo de arte. ¡Ay! El otro día pintó un cuadro con salsa de tomate, mostaza, ketchup y le quedó una cosa hermosa. Es increíble las cosas que hace arte con cualquier cosa que se encuentre. Es increíble, esculpe en una zanahoria, una figura, o sea, es espectacular. Yasa es de nacionalidad australiana y hace su contenido en inglés. Si te gusta divertirte viendo a otros sufrir mientras hace arte, bueno, entonces tienes que seguir a Yasa. Ahora sí, vamos a comenzar con la manualidad. Estoy poniendo esta base de plástico sobre una imagen que imprimí sobre el logo de su canal, que simplemente es un dibujo que él hizo sobre él mismo. Y continúo colocando todos estos cilindros uno a uno de manera que vayan formando la figura de su rostro. Aquí les dejo rápidamente cómo es todo el proceso. Si pueden ver, en cámara normal y a tiempo normal es muy lento. Pero yo se los voy a poner un poquito más rapidito porque si no, este video duraría horas. Puse unos tapes para asegurar mi figura porque estaba de moverse de un lado para el otro y ya de esta manera me fue más fácil ir avanzando. Ahora sí, nuestro pequeño Yasa ya está terminado. Bueno, creo que nos quedó bastante bien. La verdad, faltó un poco de espacio en la parte del pelo para poder hacer un poquito más alto el tipo de peinado que tiene la figura, pero en general creo que quedó bastante bien. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme en los comentarios a ver cómo les pareció, qué tan cercano quedaron las 4 creaciones que voy a hacer el día de hoy. Ahora, el paso final es plancharla. Con el planchado lo que vamos a lograr es que la figura se solidifique y nos quede como un solo objeto. Ya no se va a desarmar ni deshacer si la movemos muy duro o muy brusco porque va a quedar como una sola. Ahora voy a continuar con Creative Rachie. Ella también es una youtuber australiana con contenido en inglés. Esta no es tanto de contenido cómico como tal, pero con ella fue con quien yo aprendí a trabajar la porcelana y lo que sería la arcilla polimérica. Ella para mí ha sido quien me ha enseñado cómo manejar primordialmente este material y estuve muy contenta cuando la conocí porque su estilo es como muy cute, muy, no sé, es un estilo tan kawaii el que ella utiliza en su tipo de arte que a mí en lo personal me encanta. Si te está gustando este video, suscríbete a mi canal.
esto me motivará a seguir creando mucho más contenido para ti. También puedes seguirme en mi cuenta de Instagram, que es @amyhzd. Por si quieres más contenido de arte, puedes ir y seguirme. Ahora voy a crear a Nerdy Crafter. Nerdy Crafter es una youtuber canadiense de contenido en inglés. También es sobre arte a un estilo cómico. Admiro tanto a Yasa como a Nerdy Crafter que han logrado crear un estilo de arte cómico, donde uno ya no solamente aprende a hacer algo, sino también a divertirse mientras lo haces, pero en un tipo de cómico de reírse de las cosas que ellos hacen, dicen. Realmente es muy entretenido su contenido e igualmente hace cosas bastante interesantes. Ella hace muchos reviews de lo que serían productos que son kits para juegos o niños, tanto de adultos como también para niños. Dejaré en la caja de descripción todos los links de todos los youtubers que les he mencionado y del siguiente que vamos a ver, que es uno de los más geniales de todos. Yo no solo sigo a estos youtubers, sigo a muchos más, muchos canales en español muy buenos sobre artes, pero estos en particular me gustan mucho. Uno, porque uno de ellos para mí fue inspirador. Dos, los otros que he mencionado han sido un tipo de arte tan cómico que es tan increíble ver cómo a través de hacer arte podemos divertirnos, expresarnos y también reír un poco. Entonces eso me encanta de todos estos que he comentado, pero claro que hay muchos más en diferentes idiomas. Yo sigo hasta youtubers de arte que son italianos, que no entiendo absolutamente nada de lo que dicen, pero por alguna razón en específico hay muchos canales de italianos que son muy interesantes de ver sobre cómo realizan creaciones de arcilla polimérica. Entonces me encanta verlos. Este tipo de manualidad es muy interesante para hacerlo con niños. Realmente es bastante entretenido porque podemos encontrar perler bits de tamaños más grandes que niños de 12, 13 años ya pueden manejar y les permite crear figuritas y sentir que ellos lo hicieron y lo completaron. Claro, siempre con la guía de un adulto y más aún para la parte de la plancha. No podemos dejar a un niño haciendo eso solo. Los colores en la imagen con la que me guía para hacer esta figura es color azul, pero los colores reales de Nerdy Crafter son los que hice con los Perler Beads. Y hemos llegado a la estrella, nuestro árbol de Navidad. Y este es mi querido canal de Wefere. Este es un gran canal. Bueno, en realidad este youtuber tiene muchos canales, pero principalmente el que veo es el de Wefer News, que es un canal donde podemos ver noticias de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial en diferentes ámbitos, tecnología, noticias, política, de todo tipo. Pero él tiene unas opiniones muy interesantes sobre lo que ocurre alrededor del mundo y es un tipo con mucha objetividad o incluso mucha gracia para ver algunos temas. Entonces me gusta mucho escuchar su opinión. No siempre estoy de acuerdo con él, pero muchas veces lo estoy porque me parece bastante inteligente para opinar y no es como cualquier reportero que dice cualquier tontería o repite lo que sea que se está haciendo. Muchas veces hace investigaciones muy interesantes sobre noticias que aparentemente son ciertas, pero ya al indagar un poco sobre ellas se descubren que no son nada ciertas y solamente se están haciendo grandes para algún tema político o por recaudar algún tipo de dinero. Entonces, bueno, me encanta. Este youtuber es mexicano, tiene contenido en español y es muy bueno. Así que si quieres enterarte un poco sobre lo que está ocurriendo alrededor del mundo directamente en YouTube, este es tu canal. Y saluditos para todos los miembros de la familia Wefer que puedan andar visitando este video. Ahora sí, están finalizadas nuestras 4 piezas principales. Adicionalmente haré otras figuras siempre de Perler Beads, de botitas de Navidad, figuras relacionadas con la Navidad para poder llenar aún más nuestro árbol de Navidad. Continúo por crearle un pequeño agujero a cada una de estas figuras. Puedes apoyarte de una aguja o un perforador circular.
Voy a colocar a través del agujero que ya hice en cada una de las figuras un pequeño hilo verde para que éstas puedan colgar del árbol. Colocaré una extensión de luces LED en nuestro árbol, así parecerán foquitos de Navidad. Iré agregando todas las figuras que he creado y voy a poner la estrella de wafer en la punta de nuestro árbol. Me encantaría saber quiénes de ustedes conocen a algunos de los youtubers que he comentado el día de hoy. Y con esto hemos terminado el proyecto de esta semana. Me alegra mucho que me hayan acompañado durante este video. No olviden suscribirse a este canal si quieren seguir viendo videos de este tipo. Y déjenme en los comentarios qué otro proyecto de Navidad les gustaría que esté haciendo durante este mes.